vacunas, no sabemos qué nos pusimos ni qué mandamos a ponernos. Lo que está de moda ahora, ver los terribles efectos sociales que tuvo el encierro desmedido. Y hemos visto cosas raras, pero yo creo que era una necesidad en la humanidad parar un poco. Estoy viéndole el lado lleno a la botella y no el lado vacío. Por supuesto que fue una tragedia el COVID y todos perdimos amigos, pacientes, familiares, entre toda esta tragedia que no entendemos qué pasa. Pero fue un tiempo de reflexión también, fue un tiempo en que paramos la pelota. Nosotros en el mundo del Alzheimer y en el mundo del cerebro sano veníamos muy envalentonados en algo que ahora está tomando forma de nuevo, que era poder hacer diagnóstico muy temprano de la enfermedad. La primera pregunta que me hacen es ¿para qué quiero saber qué enfermedad tengo si no la podemos curar? Bueno, eso es uno de los mitos que está cayendo y que está cayendo drásticamente. Yo acabo de volver hace 3 días, 4 de Estados Unidos, del Congreso Mundial de Alzheimer. Y no es para mandarme la parte que estuve, voy todos los años porque voy a trabajar. Y fue interesantísimo porque, como todo congreso médico, tiene una parte de exhibiciones comerciales. Y en las exhibiciones comerciales uno ve lo que va a pasar dentro de 5 años. Y ve la tremenda tecnología que viene. Hoy por hoy, ya en Córdoba podemos hacer diagnóstico temprano con 20, 25 años de aproximación. Si vos, Marita, estuviste en Tucumán, seguramente escuchaste a mis colegas y amigos hablar del tema en el Congreso de Alzheimer que se hizo en Tucumán hace unos días. Estamos pudiendo hacer diagnóstico 25 años antes. ¿Y de qué sirve? Sirve porque vienen, primero que podemos separar la paja del trigo, podemos saber qué está pasando, si esto es un Alzheimer, si esto es una enfermedad cerebrovascular o es un Parkinson. Y sabiendo eso cambia el diagnóstico totalmente, porque imagínate que crees que tenés un Alzheimer y no lo tenés simplemente algunos infartitos por hipertensión, empezás a modificar esos factores de riesgo, que es lo que enseguida vamos a hablar, de cerebro sano, y la vida, sobre todo la proyección de la persona y de la familia cambia. Por otro lado, si hacemos un diagnóstico en una persona joven, y joven me refiero joven, no un viejo como yo, sino joven, un muchacho de 40, 45 años, y podemos diagnosticarle un Alzheimer temprano, esa persona va a poder tomar decisiones sobre su propia vida, sobre sus propias finanzas. Generalmente a esa edad hay hijos jóvenes que hay que planearles toda una vida hacia adelante. Entonces, tiene muchísimo sentido hacer un diagnóstico temprano y certero. Porque no es lo mismo vivir con el miedo a tener una de estas enfermedades trágicas. Ahí estaba sentado al lado de una señora que me contó una historia familiar de las miles que escucho por mes o por año. Es una tragedia tener Alzheimer y realmente las cosas han cambiado dramáticamente. El miedo al Alzheimer, recién un reportero me preguntaba qué clase de pacientes vemos. Cualquiera que haya ido a mis consultorios habrá visto hace unos años que era la mayoría de gente mayor. Hoy ha cambiado dramáticamente. Hoy hay mitad gente mayor y mitad gente de nuestra. Juan, quien queda, nos ponemos nosotros. Viejos chotos. Entonces, la mitad es gente joven, 40, 45 años, y muchos vienen aterrados de tener la enfermedad que tuvieron los padres o los abuelos. Y ni les cuento cuando hay una historia familiar. Hay 2 grupos en Buenos Aires que trabajan fantásticamente, el doctor Brusco, que es decano de la UBA, de nuestro grupo, y el doctor Allegri en Fleming, íntimo amigo nuestro y con quien seguimos trabajando conjunto desde hace 30 años, que están haciendo estudios genéticos en las familias hereditarias, ya no en las que son jóvenes, que creíamos antes que ese era solamente el Alzheimer hereditario, sino en el de las personas mayores, del comienzo de los 60, 70 años. Antes sabíamos que lo de gente que empezaba a los 40 era hereditario, por lo menos genético. Hoy estos colegas y amigos están trabajando y han hecho cosas muy interesantes sobre la genética y las perspectivas de tener Alzheimer a mediana edad
y las posibilidades de que tenga un tracto genético. Por lo tanto, es muy interesante estudiarlos para atrás. Este grupo de Fleming, liderado por el doctor Bagnati, otro de los colegas con quien trabajo hace años y que es uno de mis íntimos amigos, algún día lo vamos a convencer de venir acá, a Pablo, está haciendo un trabajo magnífico yendo a la selva del Chaco salteño, donde encontró una familia de un grupo de Alzheimer, y a gente que le encontró el gen ya lo están tratando con una de las drogas nuevas, que es lo que les voy a contar ahora a continuación. O sea, es increíble porque si antes la llevaban a Buenos Aires, ahora ellos con toda una cosa móvil y lo infunden en la mitad de la selva del Chaco salteño. O sea, es un tema maravilloso, también es un tema maravilloso cómo nosotros hemos aprendido a cambiar, ¿no? Yo personalmente creía que no iba a haber este momento histórico que estamos viendo ahora. Hoy podemos ver el cerebro prácticamente en vivo sin tener que abrirle la cabeza a un paciente. Cuando yo empecé a estudiar, decían la única forma de hacer diagnóstico de Alzheimer es haciendo una biopsia de cerebro. Esto es 35 años atrás. Hoy lo podemos saber con un estudio en la espalda y dentro de muy poco vamos a poder saberlo con un test similar al del COVID. O sea, lo que les decía, en este congreso de hace unos días, en la exhibición comercial, podíamos ver el futuro, podíamos ver básicamente, más que una guerra de medicamentos, era una guerra de tecnología, desde los coreanos hasta los australianos, los alemanes, todos peleando por la próxima posta, que es el diagnóstico mucho menos cruento, que es por un análisis de sangre, y dentro de pocos años va a venir el de saliva. Hoy podemos hacer, con varios equipos de oftalmología de Córdoba, un estudio en el que se mide la retina, el grosor de la retina. Muchos tal vez ustedes se hicieron, los que se operaron de cataratas o algo que se llama OCT, no sé si la escucharon, OCT, que es un estudio oftalmológico. Pero con eso podemos medir la retina y se puede saber si hay depósitos o no de la proteína normal que causa el Alzheimer. Esta proteína gatilla una segunda proteína, pero es un depósito que se va acumulando, o sea, necesitas como el efecto gota que colma el vaso, tiene que tener una acumulación de por lo menos 25 o 30 años para desarrollar la enfermedad y dar síntomas. Con estos estudios, todos estos estudios nuevos que les estoy contando, podemos saber 25 años atrás la persona no tiene síntomas. Entonces el tipo de prevención es absolutamente distinto. Como ustedes no conocen a mi familia, les voy a contar un caso familiar. Yo tengo mi cuñado, esposo de mi hermana, que hace unos años, yo creo que fue después de la pandemia, empezó el gerente de banco, ¿no? Empezó a cometer errores. Siempre fue medio pavo, yo ahora lo veía más pavo que nunca, ¿no? Se lo veía más pavo. Y mi hermana, que es psiquiatra infantil, se preocupó obviamente, ¿no? Me dice, che, estudialo. Bueno, lo estudiamos y lamentablemente nos dimos cuenta que no tenía nada, que era pavo nomás. Pero me pasó lo mismo con un primo, que no es pavo, también más o menos de la misma edad, un poco más grandes que yo. Y a mi prima me llama desesperada. O sea, le estoy contando casos de la intimidad, no solamente de mi consultorio, sino de mi vida personal. Y mi primo, que es un genio de las matemáticas, profesor en el FAMAF, mi prima lo empezó a encontrar raro, tenía antecedentes de la madre, lo estudiamos con métodos más primitivos de los que tenemos ahora. Y lamentablemente dio positivo para Alzheimer y la fue desarrollando la enfermedad a lo largo de estos años. Como era una persona sumamente brillante, pudo compensar con un mecanismo que se llama reserva cognitiva. Por ejemplo, se sabe, no depende tanto de los años de estudio, sino depende más bien de los años de actividad que uno ha tenido, ¿no es cierto? Entonces, este hombre,
tuvo una buena reserva cognitiva, tuvo una capacidad como de amortizar el deterioro. Pero le permitió tomar decisiones en tiempo y forma, junto a mi prima, su esposa, para ver qué iban a estudiar los hijos, acomodar su economía, organizarse. Uno también tiene que decidir cuánto quiere vivir. Hay un tema que es tabú, que es el de muerte digna, que todo el mundo tiene miedo de hablar, y yo creo que se tiene que empezar a hablar en Argentina, más que hablar tanto de aborto, creo que hay que hablar del tema este de muerte digna. Yo que lidio con la muerte todos los días, todas las semanas vienen pacientes nuevos, pero también mueren pacientes, porque atiendo gente grande. O sea que morir nos vamos a morir todos los que estamos acá, eso seguro. Pero no es un tema menor, no es un tema menor el tema de cómo organizar la muerte. Yo que sigo trabajando mucho en los países nórdicos y que son, aparte del frío tremendo que hace, son más fríos para tomar decisiones, está lo que se llama la anticipación de la decisión. No sé, Sonia, si acá en Argentina ya está esa ley de que uno puede anticipar la decisión. No, legalmente no está. Bueno, si hay algún diputado o alguien, yo le ayudo a escribir la ley y la hacemos, ¿no? Pero es una decisión que los países nórdicos, sobre todo los lugares que yo conozco, que son Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, uno anticipa, así como anticipa a quién va a dejar la casa o a quién qué quiere que se haga. Uno decide si quiere que lo reanimen o no, hasta qué punto quiere llegar. Uno acomoda sus fondos para tener un hogar digno en la vejez. Hay toda una serie de decisiones en el mundo moderno que se están tomando y que hacen la vida realmente mucho más sencilla, pero para eso es importante tener información. Pues yo, si no tengo un cáncer, no tengo un Alzheimer, no tengo ningún daño, ¿para qué le voy a decir a mi hijo que me desconecte la máquina? Revivime y listo. Pero si tengo todo eso, prefiero anticiparlo ahora y no después, que no voy a poder tomar ninguna decisión. Igual que el geriátrico, al que me van a llevar. Yo no sé si quiero ir a un geriátrico, o si quiero, por ahí lo quiero elegir yo ahora y dejarlo pago, porque mi hijo me va a mandar uno de PAMI ahí que lo voy a odiar y no me voy a poder mover ni para retarlo.